ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Primera imagen de alta definición de un filamento de la telaraña cósmica. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de ciencia de ABC. Hoy vamos a hablar de una de las estructuras más vastas y fascinantes que hay en el universo, la llamada telaraña cósmica. Ya sabéis, una red invisible, gigantesca, que lo conecta todo y que hasta hace muy poco solo podíamos vislumbrar de forma indirecta. Esta vez, sin embargo, ha sido distinto. ¿Por qué? Porque no se trata de un simple fragmento, sino de una fotografía, una imagen de alta definición. ¿De qué? De uno de esos filamentos. Vemos a nuestro alrededor miles de estrellas. Y si nos alejamos lo suficiente, veremos que todas ellas forman parte de una galaxia, nuestra Vía Láctea, nuestro hogar. Si nos seguimos alejando, junto a nuestra galaxia aparecen otras, el llamado grupo local, unas 20 galaxias que viajan todas juntas. Y si nos seguimos alejando, todavía más, desde más lejos aún, podremos ver que otros grupos de galaxias similares al nuestro viajan junto a nosotros. ¿Dónde termina esta escalada? ¿Hasta dónde podemos seguir percibiendo estructuras cada vez más grandes a base de alejarnos más y más? Si lográramos tener una perspectiva lo suficientemente amplia, veríamos que el universo entero es una especie de esponja, o mejor aún, una enorme telaraña tridimensional, cuyos filamentos, que son descomunales ríos de materia, se extienden a lo largo de millones de años luz, se conectan entre sí en nodos donde los filamentos se unen y donde la materia es más densa y las galaxias se agrupan en enormes cúmulos de miles de miembros. Esta es a grandes rasgos la telaraña cósmica, la Cosmic Web. Es la infraestructura, el andamio sobre el que se construye todo lo demás que vemos. Las galaxias con sus estrellas, los cúmulos de galaxias. Y lo más curioso es que la mayor parte de esa red nos es invisible. ¿Por qué? Porque está hecha de un material que no emite luz. Se trata de la famosa y esquiva materia oscura. ¿Y cómo sabemos que esa red existe? Lo sabemos, porque desde hace décadas los cosmólogos han tenido muy claro que esa telaraña cósmica no es una fantasía, es una realidad. Por un lado, las simulaciones de ordenador, que son modelos matemáticos que intentan explicar la evolución del universo, nos la mostraban con una claridad asombrosa. Un entramado de filamentos que se cruzan y se unen, formando lo que podemos llamar los cimientos de nuestra propia realidad. En los puntos de encuentro, en esos nodos, como os he dicho antes, es donde la densidad de materia es mayor y ahí es donde están las mayores acumulaciones de galaxias. Y entre esos filamentos fluye gas, normalmente, principalmente hidrógeno, que es el combustible que alimenta la formación de nuevas estrellas en esas galaxias. Pero una cosa es verlo en una simulación, podréis pensar, y otra muy distinta es verlo directamente. Y ahí es donde estaba el gran desafío. Este gas intergaláctico, incluso siendo hidrógeno, que es el material más abundante del universo, incluso hoy el 99% de la materia normal que hay en el universo es hidrógeno, bueno, pues este gas emite una luz pero tan extremadamente tenue que detectarla sería como intentar ver un faro encendido a 3 millones de kilómetros de distancia y además usando una vela. Durante muchísimo tiempo, la única forma que teníamos de ver, entre comillas, esta telaraña era de forma indirecta, a través de la absorción de luz. Es decir, cuando la luz de una galaxia muy lejana y muy brillante pasaba a través de uno de estos filamentos de gas, el gas absorbía una parte de esa luz y dejaba una especie de firma o de huella en la luz de la galaxia que sí que podíamos estudiar. Era como ver la sombra de algo, pero no el objeto en sí. Bueno, pues eso acaba de cambiar. Ahora mismo con este estudio ha cambiado. Y ha sido un equipo internacional de investigadores, liderado por la Universidad de Milán Bicocca y con la participación del célebre Instituto Max Planck de Astrofísica, el que ha conseguido este hito histórico. Han logrado,
por primera vez una imagen, la más nítida hasta la fecha. Había otras, pero eran muchísimo más indefinidas, digo, la más nítida, en alta resolución, de uno de estos filamentos cósmicos. Y no es un filamento cualquiera, conecta dos galaxias activas, se extiende a lo largo de 3 millones de años luz. Más o menos, algo más que la distancia que hay entre aquí y la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia grande más cercana a la nuestra. ¿Y cómo lo han conseguido? Bueno, lo han hecho gracias a una combinación de perseverancia y de tecnología de vanguardia. El instrumento que han utilizado para esta proeza científica es el MUSE, espectrógrafo multiunidad, que está instalado en el VLT, el Very Large Telescope, que en el Observatorio Europeo Astral en Chile. Este instrumento, el MUSE, en esencia, es una máquina increíblemente sensible, capaz de captar la luz más débil que podemos imaginar. Pero incluso con un instrumento así, la tarea fue muy complicada. Los investigadores tuvieron que llevar a cabo una de las campañas de observación más ambiciosas que se ha hecho nunca para una única región del cielo, acumulando cientos de horas de datos. Es decir, que se pasaron largos meses observando la misma posición del cielo con la esperanza de captar esa debilísima y esquiva luz. El resultado valió la pena. El resultado de todo ese esfuerzo, como os decía, fue una imagen de alta definición, la primera, y nos muestra un filamento cósmico conectando esas dos galaxias, cada una de las cuales alberga en su centro un agujero negro supermasivo. Este filamento, esta estructura de gas difuso, ha sido capturado gracias a la luz que emitió hace casi 12.000 millones de años, es decir, está a unos casi 12.000 millones de años luz. Pensar en ello por un momento. La luz de esta estructura ha viajado a través del universo prácticamente entero durante casi todo el tiempo que el universo ha existido y al final ha sido capturada ahora por nuestros telescopios. En cierto modo es como recibir una postal del universo cuando era apenas un bebé. El hallazgo, por supuesto, se ha publicado en Nature Astronomy, una de las revistas más prestigiosas, ¿no? Y tiene una importancia capital, porque por primera vez se han podido caracterizar las propiedades de este gas dentro de los filamentos a través de mediciones directas, no de simulaciones. Y lo más interesante, al comparar estas observaciones con las simulaciones que había hasta ahora, pues resulta que los resultados coinciden. Todo un espaldarazo para los científicos. La teoría, por fin, tiene un reflejo nítido en la observación, y la observación confirma lo que la teoría nos venía a decir. ¿Y cuál es la importancia de este trabajo? Bueno, como os estoy diciendo, esto no se trata solo de una curiosidad científica. Entender cómo fluye el gas a través de la telaraña cósmica es algo fundamental para poder entender cómo evolucionan las galaxias. Es que las galaxias no son islas independientes, son parte de un ecosistema mucho más grande, mucho más complicado. Se alimentan del gas que les llega a través de esos filamentos. Es como el sistema circulatorio de una criatura viva, si lo pensáis bien. Si entendemos cómo circula la sangre, podremos entender también la salud general del organismo. Y en este caso, si entendemos cómo fluye el gas entre las galaxias, podremos entender por qué algunas de ellas forman estrellas a un ritmo frenético, mientras otras parecen muertas. Ya no tienen riego, probablemente. Ya no les llega más material a través de estos filamentos. Ahora bien, este descubrimiento, como podéis imaginar, no viene de la nada. Ha habido otros estudios antes que han contribuido a nuestro conocimiento de la telaraña cósmica. Por ejemplo, recuerdo en 2020 un equipo de la Universidad de California utilizó un método similar, pero el resultado fue mucho menos detallado, ¿no? Y detectó la emisión de un filamento. Y de hecho se han llevado a cabo observaciones indirectas, como las que mencionábamos antes, que también han aportado pruebas de la existencia de esta red. Pero este estudio del que estamos hablando hoy, con su imagen de alta definición, es que marca un antes y un después, porque es la primera vez que tenemos un auténtico retrato, un retrato extraordinariamente claro de la estructura del filamento en sí mismo. El líder de la investigación, que se llama Davide Tornotti, lo resume muy bien. Dice: por primera vez
pudimos trazar el límite entre el gas que reside en las galaxias y el material contenido dentro de la telaraña cósmica a través de mediciones directas. Es decir, que han conseguido distinguir dónde acaba la galaxia y dónde empieza el filamento que la alimenta. Un paso crucial y que nunca había sido posible. El camino, por supuesto, no ha hecho más que empezar. Como bien dicen los científicos, una sola galaxia no cuenta. Este, de hecho, es el primer filamento que hemos logrado fotografiar con tanta nitidez. Pero ahora, claro, se trata de encontrar más. Hemos visto como la primera rama de un árbol gigantesco y ahora tenemos que explorar el resto del árbol y después el resto del bosque. El equipo, de hecho, ya está recopilando datos para descubrir otras estructuras similares con objetivo de tener algún día una visión más completa de cómo se distribuye y cómo fluye el gas de la telaraña cósmica a través de todo el universo. En definitiva, estamos en un momento apasionante para la cosmología. Fijaros, hemos pasado de las simulaciones y las observaciones indirectas a tener una imagen, la primera, directa de una de las estructuras más fundamentales que hay en todo el universo. La telaraña cósmica ya no es solo una teoría, ya no es solo una idea abstracta, es una realidad que hemos empezado a ver con nuestros propios ojos. Muchas gracias por escuchar. Todos los episodios de Materia Oscura con José Manuel Nieves están disponibles en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.